El presente trabajo lleva por título Valoraciones de futuros maestros y maestras de infantil tras emplear el huerto ecológico universitario en la asignatura de Educación Ambiental, sobre prácticas realizadas y un cambio de actitud hacia los problemas ambientales. En cuanto al contexto, decir que en los últimos años emplear el huerto ecológico como recurso o herramienta didáctica para la formación inicial del profesorado es una práctica cada vez más frecuente y existen una amplia diversidad de experiencias didácticas documentadas. Así, a nivel nacional, son muchas las universidades que emplean este recurso y algunas de ellas, desde el año 2015, se han asociado y configurado como la Red de Universidades Cultivadas. En este marco, se han realizado varios encuentros que han permitido compartir experiencias y comenzar proyectos conjuntos. Por tanto, esta demanda en cuanto al uso del huerto como recurso implica abrir una nueva línea de investigación. Es necesario, así, conocer e indagar sobre la opinión del alumnado tras emplear este recurso en su propia formación universitaria. Para ello, se ha diseñado un estudio desde un enfoque metodológico de investigación-acción, ya que los resultados de dicho análisis ayudarán a regular el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y proponer mejoras. Para conocer las percepciones y valoraciones del alumnado, se empleó un cuestionario individual como instrumento. Este fue diseñado por la propia autora de este trabajo. El cuestionario fue suministrado al finalizar la asignatura y está constituido por un total de 16 preguntas, 13 de tipo Likert de 5 niveles, en el cual los estudiantes tenían que marcar su grado de acuerdo o desacuerdo. Por otro, el cuestionario está formado por 3 preguntas abiertas, útiles para valorar aspectos más positivos y negativos de las prácticas realizadas durante el huerto. Aquí se presenta la estructura del cuestionario, de las preguntas que han sido analizadas para el presente trabajo. El cuestionario permitió que los estudiantes valoraran tanto las 5 prácticas realizadas en el huerto como su transferencia didáctica, para lo cual las respuestas tipo Likert fueron analizadas a través de porcentajes de frecuencia. Como se observa, las prácticas fueron diversas y conllevan aspectos clave para diseñar un huerto y analizar algunos de los elementos importantes, como las plantas y las semillas. A continuación, se muestran los resultados obtenidos tras el análisis. En primer lugar, los datos obtenidos indican que los futuros maestros de infantil se encuentran muy satisfechos o totalmente satisfechos con cada una de las prácticas realizadas. Como se observa en ambos gráficos, tanto para la práctica 1 como la 2, el 75 y 72% del alumnado respectivamente indicaron estar muy satisfechos con dichas prácticas. Aunque todas las prácticas fueron valoradas positivamente, se observa también en los gráficos siguientes que no todas las prácticas se valoran por igual. Así, la práctica 4, cuyo objetivo fue elaborar y aplicar biopreparados naturales, parece ser la práctica mejor valorada de las 5. Finalmente, como se observa en el gráfico, la práctica 5 fue muy bien valorada por el alumnado y un elevado porcentaje de estudiantes opinó estar totalmente satisfecho. No obstante, también es la que un mayor número de alumnos se manifiestan estar poco e indiferentes con respecto al resto de sesiones prácticas. Probablemente una posible razón sea que se trató de una sesión más compleja por el hecho de buscar conexiones entre ciertos materiales disponibles en el huerto y su utilidad para trabajar los problemas ambientales en infantil. Esto les resultó complicado y puede ser que condicionara sus valoraciones. Con respecto a la pregunta del cuestionario referente al papel de la docente, respecto a la organización de las prácticas, la preparación de los guiones o protocolos de las sesiones y gestión del aula, los estudiantes mostraron valoraciones muy positivas, un resultado satisfactorio dado el esfuerzo y dedicación que supone integrar y emplear el huerto como contexto de aprendizaje en la asignatura, que permite además relacionar la teoría con la práctica. En cuanto a las preguntas del cuestionario referidas a su actitud e implicaciones futuras de los aprendizajes generados a partir del huerto universitario, se observa que los futuros maestros y maestras de infantil se encuentran totalmente de acuerdo a las cuestiones referidas. Así, por ejemplo, el 63,9% del alumnado está de acuerdo al considerar que la formación recibida en las prácticas es muy adecuada para transferir
los conocimientos a la etapa de infantil. O bien, el 50% se muestra totalmente de acuerdo al hecho de que el uso del huerto despierta en ellos un interés hacia temas relacionados con este y un cambio de actitud más consciente ante la situación medioambiental que vivimos. Si sumamos las valoraciones positivas y negativas, es decir, totalmente de acuerdo, y por otro, totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, se observa cómo en todas las preguntas las valoraciones del alumnado son positivas. Así, por ejemplo, el alumnado percibe el huerto como un recurso con un elevado potencial didáctico, transferible a la práctica del aula de infantil y para trabajar problemas ambientales. No obstante, se puede observar cómo en la pregunta 10, referente a la sensación de estar preparado para comenzar desde cero y emplear un huerto, aunque predomina una valoración positiva, existe un aumento en el porcentaje de estudiantes que muestra sentirse indiferente. Para finalizar esta ponencia, tras analizar los datos, podemos extraer algunas conclusiones interesantes. Por un lado, un elevado porcentaje de estudiantes valoran positivamente el potencial didáctico que posee el huerto para trabajar problemas ambientales y en las aulas de infantil. Por otro, la gran mayoría del grupo clase considera que el huerto es un recurso que les ha ayudado a plantearse su propio estilo de vida y aumentar su interés a la hora de actuar ante la situación de crisis ambiental en la que vivimos. Por tanto, el huerto parece no solo conectar con aprendizajes profesionales, sino también personales, transferibles a su vida diaria. También valoran positivamente la actuación de la docente y la gestión de las prácticas, lo que refuerza la idea de seguir en esta línea y emplear el huerto para la formación inicial del profesorado. Finalmente, aún quedan preguntas abiertas para analizar, lo cual podrá servir para seguir mejorando y analizando debilidades y fortalezas en las prácticas del huerto desde la asignatura de Educación Ambiental. Muchas gracias por su atención.